Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a nuestros hermanos en María Costa, nuestros hermanos en Estados Unidos, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y vamos a empezar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abran sus escrituras en el Salmo 23. Salmo 23 dice así, lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Incline su rostro, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Eterno y soberano Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, en esta mañana. Saber que tú eres ese pastor para nosotros, bendito Dios, y que así como el pastor cuida de tus ovejas, oh Dios, los lleva a los mejores pastos, a las mejores aguas, así tú nos has traído, bendito Dios, en este atardecer, Señor amado, trayéndonos lo mejor, bendito Padre, el alimento espiritual para la edificación de nuestra vida espiritual, Señor amado. Te pedimos, eterno y soberano Señor, que seas tú verdaderamente haciendo la obra en cada uno de nosotros, bendito Dios, de tal manera, Señor Jesucristo, que seamos dignos de estar de pie delante de ti en aquel día, Señor amado. Que verdaderamente, Señor, no haya ninguna acusación en contra de tus hijos, bendito Dios. Que seamos vasos llenos de tu Santo Espíritu, Señor amado, llenos de tu palabra, llenos de tu bondad, de tu amor y de tu dulzura, Señor Jesucristo. En esta mañana te pedimos, bendito Dios, que seas tú circuncidando nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor amado, porque como está escrito en tu palabra, Señor, tú no puedes obrar sino por medio de tus hijos, Señor. Por eso te pedimos que todo nuestro ser sea ungido por tu Santo Espíritu, Señor, para que tú puedas actuar por medio de nosotros, bendito Dios. Así que, eterno Dios, en esta mañana, quédate una vez más, Señor, mientras te alabamos, te glorificamos, Señor, que toda tristeza sea echada afuera, bendito Dios, que si alguien vino quebrantado, o está quebrantado de salud, bendito Padre, que verdaderamente, Señor, al caer esta fuente, oh Dios, de tu palabra, de tu amor, que tus hijos sean liberados, bendito Padre, eterno Dios, porque como también está escrito, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor amado. Y pedimos, Señor, que haya libertad en esta mañana para alabarte y glorificarte, Señor Jesús, porque así lo pedimos para tu honra y tu gloria, en el precioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vayan abriendo en el número 220. Número 220. Son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos, lleno de fidelidad, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo,
ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te tendrá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a quien te hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Muy bien, vamos con el número 483. Número 483. Tierra bendita y divina, en la magnífica donde nació Jesús. De las naciones cumbre, mañana por la lumbre que derramó su luz. En la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia de casa, en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en su gracia habló a las rivales, la paz santifica. En la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en mi castigo al mundo, que son los viejos muros de la Jerusalén. Y en las paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían bien. En la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo
Vamos con el número 503. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, no sigo el camino angosto, con Cristo yo mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta hablar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta hablar. A veces me siento débil, ya tienes levanto mis manos al cielo, y Cristo está lleno. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta. A veces me siento débil, ya no puedo estar. Levanto mis manos al cielo, y Cristo me está esperando. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso me cuesta. Amén, amén. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Y al artículo número 535. Número 535. Yo tengo al Cristo vivo y no sé. Yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma envió. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma envió. Qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amar, también glorificar, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amar, también glorificar, qué bueno es tener a Cristo de poder. Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo a Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma llenó. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma llenó. Qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amar, también
glorificado, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amarle y también glorificarle, qué bueno es tener a Cristo de poder. Yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me amó y me salvó, y con su santo espíritu mi alma él llenó. Él me amó y me salvó, y con su santo espíritu mi alma él llenó. Qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amar y también glorificar, qué bueno es tener a Cristo de poder, qué bueno es amar y también glorificar, qué bueno es tener a Cristo de poder. Amén, amén, bendito Dios. Vamos con el número 529. Ahí atrásito. Número 529. Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto. Cuando este fuego se envió al Consolador, cuando se envió al Consolador, al Espíritu Santo. Cuando este fuego se envió al Consolador, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto. Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Yo quiero sentir al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto. Cuando Él se fue, nos envió al Consolador, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Cuando Él se fue, nos envió al Consolador, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto, Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios. Yo te anhelo tanto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos con el número 521. Número 521. Yo espero la mañana de la gran resurrección, porque ese día viene una ceniza el Señor. Yo espero ese gran día cuando la novia se va a vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás
sin gloria, me verás, cantaré por toda la eternidad, cantaré por toda la eternidad. Yo espero la mañana de la gran resurrección, porque ese día tiene una dice el Señor. Yo espero llegar al día cuando la novia se va, a vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás. Me verás en gloria, me verás, cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad. Bendito Dios. Oh santo, santo. Vamos con el número 522. Santo, santo. Santo, Yo le alabo de corazón, yo le alabo por mi voz. Alabo de corazón, yo le alabo por mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo por las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo por los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo por el alma. Y si me falta el alma, es porque voy con él, voy con él, voy con él. A la nueva Jerusalén, donde va yo también. A la nueva Jerusalén, donde va yo también. A la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque voy con él, voy con él, me voy con él. A la nueva Jerusalén, donde va yo también. A la nueva Jerusalén, donde va yo también. A la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque voy con él. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque voy con él, voy con él, voy con él. A la nueva Jerusalén, donde vas yo también. A la nueva Jerusalén, donde vas yo también. A la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El número 517. Número 517. Ya me salvó Jesús con su muerte en la cruz. Ya me salvó Jesús con su muerte en la cruz. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. No tengo que dudar, no tengo que temer, no tengo que dudar, no tengo que temer. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. Si unidos cantamos, que hoy sucederá. Si unidos le adoramos, que hoy
Ya me salvó Jesús por su muerte en la cruz. Ya me salvó Jesús por su muerte en la cruz. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. No tengo que dudar, no tengo que temer. No tengo que dudar, no tengo que temer. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. Si unidos cantamos, que conocerá. Si unidos le adoramos, Dios será. Ya me salvó Jesús por su muerte en la cruz. Ya me salvó Jesús por su muerte en la cruz. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. Y muy feliz estoy porque a la gloria voy. No tengo que dudar, no tengo que temer. No tengo que dudar, no tengo que temer. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. Jesús vino a salvar lo que se iba a perder. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. La gloria no es mía, la gloria es de Jehová. Si unidos cantamos, que todos será. Si unidos le adoramos, Dios será. Aleluya. Un aplauso bien fuerte al Señor. Vamos a cantar solo creed. Solo creed, amén. Amén. Solo creed. Solo Muy bien, nuevamente los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Y vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 6, y leeremos verso 27 al 35. San Juan capítulo 6, verso 27 al 35. Amén. ¿Ya lo hallaron todos? Amén. Amén. Lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Del 27 al 35, que dice así: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron:
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones a su bendita palabra. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a anotar el título de la enseñanza en esta mañana. ¿Lo pueden leer desde allá? Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Amén. Amén. ¿Captaron cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es? Amén. Amén. Es tiempo de despertar. Es tiempo que verdaderamente cuando llegamos a este lugar estemos pendientes de lo que se dice, de lo que se enseña, para que salgamos bien, ¿cierto? Porque ustedes saben que la palabra de Dios, como lo leímos, es el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. Para alimentar nuestra vida espiritual. Entonces, vamos por el verso 29. Vamos a leer el verso 29 a ver si lo captan. Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora sí pregunto, ¿cuál es la obra de Dios? Ahora sí ya están en la nota, en la onda. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana y les quiero decir en esta mañana algo, no con el fin de herir a alguien, sino para que nosotros verdaderamente entendamos cuál es la obra de Dios. Amén. Amén. Pero en esta mañana quiero tomar, y creo que tengo que leer bastante, acerca de un mensaje que incluso no fue predicado por el siervo de Dios, el profeta. Fue predicado por otro gran siervo de Dios de acá de Sudamérica, el cual
el mismo profeta le discernió los pensamientos del corazón, y por este hecho ese varón llegó a creer el mensaje de la hora. Amén. Amén. Entonces, ese varón al cual voy a tomar buena parte de su mensaje se llamó el reverendo Oscar Galdona. Amén. Él, siendo ministro de una iglesia bautista en Venezuela, con una congregación como de 7,000 personas, él escuchaba lo que Dios estaba haciendo por medio del profeta. Entonces, él viajó a los Estados Unidos para darse cuenta por sus propios medios. Cuando él llegó allí, a Jeffersonville, el profeta estaba en una reunión ministerial donde habían ministros de todas partes del mundo. Muy bien. Entonces, el hermano Galdona comenta en su testimonio que él llega y se sienta en una banca en medio de los otros ministros, y en esas el profeta va andando, y cuando va frente de él se queda viéndolo. Óiganme bien, se queda viéndolo y viene y le dice: usted es el hermano Galdona, Oscar Galdona, que viene de la República de Venezuela. Y eso lo desbarató a él, porque él no le había dicho al profeta cómo se llamaba él. Vino y le discernió su nombre, la nacionalidad de donde iba, y entonces le dice: hermano Galdona, crea este mensaje. Amén. Amén. Crea este mensaje. Y dice ahí en el testimonio que el profeta voltea a mirar hacia atrás y le dice al hermano que iba con él, le dice: bautíceme al hermano Galdona en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y en esa reunión, el hermano Galdona se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él era un ministro bautista, desde luego. Ustedes ya saben que los bautistas son trinitarios. Amén. Amén. Pero en esa ocasión, el hermano Galdona se bautiza y le invocaron el nombre del Señor Jesucristo. Ahora quiero decir esto. Para el señor famoso reverendo Tim, ojalá que esto que estoy diciendo, que lo leí del testimonio del hermano Galdona, ojalá que esto no sean mentiras. Amén. Amén. Porque le quiero decir una de las cosas a este señor reverendo Tim. Las declaraciones que usted está diciendo, que este mensaje es falso y que el profeta de la edad es falso, esa declaración es más peligrosa que el coronavirus que viene matando gente. Amén. Porque les quiero decir una de las cosas. El coronavirus hasta este momento ha matado más de 2,000 personas. Pero señor Tim, con su declaración, ¿a cuántas miles de personas, de almas, habrá mandado al infierno? Voy a leer. En esta porción de las Escrituras, el Señor Jesucristo está diciéndole a los judíos que Él es el verdadero pan del cielo, Amén. que Dios ha enviado para dar vida. Amén. Amén. Él estaba procurando mostrarles que Él era aquel que estaba prometido en las Escrituras, el Mesías,
el Dios hecho carne, el verdadero alimento espiritual que el hombre necesita. Amén. Amén. Ahora, ese Dios hecho carne, primero se hizo carne y ahora lo tenemos en letras. Amén. Amén. El verdadero pan que descendió del cielo. Amén. El Señor les había dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Esto significa que aún viéndolo presente, si no estaban predestinados para creerle, no le iban a recibir. Amén. Amén. Porque esto es una predestinación, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. También les dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sin duda, el Padre dio al Hijo lo que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Estudiemos brevemente la verdad central de este pasaje que hemos tomado como base para esta meditación. Amén. Antes de todo, recordemos que en el mundo hay diferentes grupos religiosos y solamente entre los llamados protestantes hay más de 900 grupos establecidos. Ya para el día de hoy hay más de 1000 y punta de religiones, ¿verdad que sí? Para el día de hoy. Amén. Bendito Dios. Y cada uno de ellos tiene una manera de creer cómo ser salvo y cómo ganarse el cielo. Cada uno tiene su diferente manera de creer cómo ganarse el cielo. Amén. Aunque la mayoría coincide en que hay que hacer algo para llegar al cielo o para llegar a Dios, esta misma creencia también estaba en Israel en tiempos de Cristo. Ustedes recuerdan lo que el joven rico dijo cuando se acercó al maestro. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Moisés les había enseñado que era necesario guardar la ley. Y en la misma ley está escrito, haz esto y vivirás. Amén. En la misma ley está escrito, haz esto y vivirás. Con esto establecido en su mente, los judíos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Esta es una pregunta muy importante porque todos queremos saber cómo obrar las obras de Dios. Amén. Por cuanto Jesús ya les había dicho que Él era el enviado de Dios para dar vida eterna, entonces le responde de la siguiente manera, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Glorioso, ¿verdad que sí? Amén. Esa es la obra de Dios. Los judíos se encontraban frente a algo que era común en su historia. Ellos sabían que Dios enviaba hombres como profetas y que estos venían para guiarnos, para enseñarnos y para darles a conocer la voluntad y planes de Dios. Israel sabía que habiendo profeta en su tierra podían acudir a tal para conocer la palabra del Señor. Eso lo sabía el pueblo de Israel. Desde el profeta Malaquías hasta los días del Señor Jesucristo, alrededor de 400 años, ellos no habían tenido profeta.
Amén. Por eso es que aún esta hoja blanca de la Biblia que se encuentra al terminar el Antiguo y Nuevo Testamento, toda Biblia trae esa hojita blanca, ¿cierto? Por blanca que sea, tiene un valor. ¿Cuánto vale esta hoja? Un poquito más de 400 años que Israel estuvo sin profeta. Amén. Bendito Dios. Dios siempre le suscitó profetas, hombres enviados con un mensaje desde el Sinaí. Y ya sabemos, como lo relata la Escritura en Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Amén. Oiga lo que viene ahí. Desde entonces, Dios estableció hablar al pueblo a través de hombres a quienes Él llamó profetas. Amén. Amén. Ya lo hemos enseñado acá multitudes y multitudes de veces, ¿cierto que sí? Que desde el monte Sinaí para acá quedó constituido que Dios hablaría a los profetas y luego ese mensaje pasaba de los profetas al pueblo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Estos han sido sus portavoces, porque un profeta es uno que habla con Dios. Y hasta hoy Dios mantiene su palabra. Amén. Hasta hoy Dios mantiene su palabra y obra de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido. Amén. En aquel tiempo Israel sabía todo esto. Además, en ese tiempo ellos estaban esperando al Mesías. Había un sentir general de que el Mesías vendría, tal como hoy existe un sentir general de que algo está por suceder. Amén. Además, todo esto que está sucediendo son meros señales de que algo está por suceder. Amén. Esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en otro mensaje dice el Espíritu Santo, dice que para la venida del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor se pondrá como la punta de un alfiler. Amén. O sea, a lo que nos da a entender que no va a quedar casi nada. Amén. Amén. Casi. Va a quedar una minoría muy poquita como la verdadera iglesia del Señor. Amén. Bendito Dios. Muy bien. Ahora surge la pregunta: ¿por qué no lo conocían a Él? Porque ya tenían sus conceptos establecidos de cómo vendría el Mesías. Y como vino en simplicidad, lo pasaron por alto. Por esa razón el Señor les dijo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Le pasaron por alto, porque Él vino en la simplicidad. Con todo eso, su fama se extendió por todas partes, y el pueblo le buscaba porque les multiplicaba el pan. Por eso eran las grandes multitudes detrás del Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando Él se voltea y nos encara con la palabra, empezaron a irse y a dejarlo solo. Amén. Bendito Dios. Así que ellos le buscaban por las cosas materiales, no por la palabra, ni por la vindicación como profeta. Esto, por supuesto, era para los predestinados de la hora. Como el mismo Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto da a entender que si había simiente predestinada a la cual entendería y vendría, atraída por el Padre.
Eso era para los predestinados de la hora, pues los demás, oyendo la palabra y aún viendo las señales, no entendían ni creían. Antes le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras? Y esto se lo preguntaron después de haber visto la multiplicación del pan. O sea, veían las obras y todavía dudaban. Veían las obras y pedían señales. Imagínense qué mejor señal la multiplicación de los peces y la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino. Y todo eso ellos lo sabían, pero ellos le pedían más señales. Bendito Dios. Ellos no pudieron ver las señales ni creer. Toda generación presenta estas características. Óiganme bien. Toda generación presenta estas características. Solo los ordenados para entender y creer entenderán y creerán. Los demás no pueden creer porque no les ha sido dado. Amén. Amén. Esto es asunto de los designios de Dios. Amén. El mismo Jesús les indicó cómo hacer las obras de Dios y con todo eso no creyeron. Él les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Amén. Jesús era la promesa para la hora, tenía el mensaje para la hora. Creerla era hacer la voluntad de Dios porque Dios estaba en él. Amén. Amén. Dios envía al mensajero cuando hay una necesidad en su pueblo. Amén. Amén. Entonces, fíjense ustedes, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente, de acuerdo a este pensamiento que está escrito acá. Estamos en el atardecer, ¿verdad que sí? Amén. Y en el atardecer es donde surgen todas las religiones y sectas y demás. Con tanta religión y con tanta secta, ¿habría alguna necesidad para alguien? Claro. Desde luego que sí. Amén. Primero, ese alguien era la simiente de Dios. Amén. Y la necesidad era el alimento espiritual. Y por eso luego, es decir, por esa causa, vuelve el Señor a enviar a alguien Amén. con un mensaje nuevo para nuestro alimento espiritual. Amén. Amén. Bendito Dios. Los mensajeros de Dios nunca son recibidos por la mayoría, porque vienen con un mensaje diferente al establecido por el sistema de los hombres. Su mensaje es como el hacha a la raíz de todos los árboles que no dan fruto. Por la Escritura podemos darnos cuenta que siempre ha sido así. Amén. 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 Bendito Dios. El mensaje del mensajero de Dios siempre es nuevo en cada edad, porque nunca se adapta a las tradiciones y costumbres en las cuales el pueblo ha estado viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Tampoco armoniza con las añadiduras que los hombres hacen a la palabra de Dios. Por lo tanto, su mensaje resulta nuevo para la hora en que se manifiesta, y por tal razón nunca ha sido recibido por la mayoría. No importa cuántos profetas pueda Dios levantar hoy, y si aún así mismo viniera como lo hizo en el tiempo de los judíos, tampoco le creerían, porque la mayoría nunca ha creído el mensaje de Dios. Siempre ha sido así. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué muchas personas creen que en este tiempo en que vivimos, una gran mayoría recibirá al Señor Jesucristo? Eso lo están pensando todas las religiones, y eso es lo que enseñan, ¿cierto que sí? Que todo mundo va a recibir al Señor Jesucristo. Pero óiganme bien lo que dice acá. Eso es un error,
porque siempre ha sido una pequeña minoría la que ha creído el mensaje de la hora. Amén. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, el mensaje es para ellos. Dios no enviará mensajeros ni si no hubiera simiente que le creyera. El mensajero es enviado para sacar la simiente predestinada en cada edad y para ser testigo y testimonio a la verdad de Dios para esa hora, porque por esa razón el Señor Jesús le dio esta respuesta a los judíos. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Amén. Cada vez que Dios envía a un hombre, cada vez que Dios envía a un hombre, lo mejor que podemos hacer es oír y creer al mensaje que Dios trae por ese hombre, porque ese es el plan del Señor. Amén. Amén. Y este es el cumplimiento de la promesa para la hora. Muchos consideran la Biblia como un conjunto de dichos y conceptos que han sido dados para que los leamos y nos gocemos con ellos, pero ignoran que allí están las promesas para cada edad. También pasan por alto que en el cumplimiento de las promesas de Dios en toda la historia de la Biblia están ligadas a hombres, ¿me entienden? Las promesas de Dios no se pueden separar de la participación humana. Amén. ¿Cuántos han leído por ahí en muchos mensajes donde dice el Espíritu Santo, dice que Dios no tiene más para actuar sino sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, es decir, usted? Es lo que Dios necesita para actuar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Cuando creemos al que Dios envía, estamos haciendo las obras de Dios para esa edad. Eso significa aceptar sus planes y decisiones. Amén. Moisés ve la promesa cumplida en su día. El que creyó a Moisés, creyó a Dios. Y lo mismo podemos decir en cuanto a Elías y también en relación a todos los demás profetas. Un genuino profeta de la palabra indicado por Dios es la promesa de Dios cumplida. Amén. Es la palabra de Dios hecha manifiesta. Entonces, nuestra actitud hacia el mensaje de ese hombre será nuestra actitud hacia Dios. Amén. Quiero dejar caer esto. De la forma como usted reciba lo que Dios envía, o de la forma como la gente recibe lo que Dios envía para la edad presente, de esa manera también esa persona va a ser recibido o bendecido. O será recibido o será rechazado. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento concluyeron con Juan, el cual introdujo al Señor Jesús. Si hubiera creído su mensaje, hubiera obrado las obras de Dios, pero más bien lo que rechazaron. Así lo han hecho en cada edad. La Escritura dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron y mataron vuestros padres? Amén. Amén. El Señor con esto les estaba indicando
que no solamente a él matarían, sino que a cada profeta en su generación le dieron muerte. Aunque varios años después reconocieron que fue un error, pues habían perseguido a un verdadero profeta de Dios, y siempre ha venido este reconocimiento después que el tiempo ha pasado. ¿Ya para qué? ¿Sí o sí? ¿Ya para qué? Después de que persiguen lo que Dios envía, después de que lo maltratan, después de que pisotean su mensaje, después se lamentan y se quieren arrepentir, ¿ya para qué? Eso es el sello de la condenación de cada quien rechaza el mensaje de la hora. Amén. Bendito Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron y mataron nuestros padres? Bendito Dios. Siempre ha venido este reconocimiento después que el tiempo ha pasado, porque la mayoría en todas las edades han rechazado al mensajero de Dios. Amén. Amén. Entonces, esta edad no puede ser la excepción de las otras. Si siempre ha sucedido así en cada edad, es de esperar que hoy acontezca de la misma manera. Ahora, y lo estamos viendo, ¿verdad que sí? Estamos captando, lo estamos oyendo. ¿Ve usted? Los únicos que han podido reconocer el mensaje, los mensajeros de Dios en cada edad, son aquellos que Dios ha predestinado para ese propósito. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, hicieron con él lo mismo que habían hecho con todos los demás profetas que vinieron antes de él. Aquellos profetas vinieron con una porción de la palabra, sin embargo, los persiguieron y los mataron. Pero en Jesucristo vino la palabra en toda su plenitud. Y también hicieron lo mismo. Y si ellos les hubieran creído, hubieran obrado las obras de Dios. Porque esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Amén. La historia ha tenido que repetirse cada vez. Solo los predestinados de la hora reciben el mensaje en su edad, mientras que los demás lo rechazan. El mundo hoy está lleno de religiones. Cada una sigue su propio camino. Todos dicen que hacen o quieren hacer las obras de Dios. Mas ¿quiénes son los que en esta edad o en las edades anteriores han hecho las obras de Dios? Sencillamente han sido aquellos que han creído al que Dios ha enviado en cada edad. Aquellas personas que han recibido lo que Dios ha enviado para cada edad, ellos son los que han hecho la obra de Dios. Amén. Pareciera como ridículo esto, pero está escrito en la palabra. Amén. Amén. Bendito Dios. Hoy tienen sus sistemas denominacionales en los cuales han estado fundamentados por muchos años. Y por ello ya saben qué creer, cómo obrar, cómo hacer esto y aquello. En sus libros afirman que sus normas están respaldados por Dios. Unos de una manera y otros de otra. Ellos por sí mismos han determinado lo que es la obra de Dios y cómo hacerla. Pero si alguno se atreviera a preguntar cómo los judíos lo hicieron a Jesús y le contestáramos de la misma manera que él hizo, se escandalizarían, porque lo que dice la Escritura es tan diferente a lo que los sistemas denominacionales consideran como la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Hay alguna promesa en la Escritura de Dios
enviaría un mensajero para esta edad final. Si Dios ha tenido sus mensajeros en todas las dispensaciones, en todas las edades, muchos de ellos han sido anunciados anticipadamente y otros han aparecido sin previo aviso. Amén. Juan Bautista fue anunciado en las Escrituras muchos años antes de que apareciera. Isaías lo anunció como la voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezar calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿De quién estaba hablando el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo? Estaba hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista apareció, sí o sí. Juan el Bautista apareció, como dice la Escritura, por allá del desierto. Amén. Amén. Pero ¿qué sucedió? Los predestinados por Dios para recibir y creerle a Juan Bautista, lo recibieron y le creyeron. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si no le hubieran creído y no le hubieran recibido? Ahí está. Amén. Pues no hubieran recibido la vida eterna que venía después de Juan Bautista. Amén. Que era el mismo Señor Jesucristo. Amén. Cuando Juan apareció, los religiosos de su tiempo conocían y predicaban sobre estas predicciones del profeta Isaías, pero no pudieron percatarse que este era el mensajero anunciado. Antes le desecharon e hicieron en él todo lo que quisieron. Malaquías lo anunció como el mensajero que prepararía el camino delante del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿En dónde se encuentra esto? En Malaquías 3, verso 1. Porque usted no puede confundir Malaquías 3 con Malaquías 4, verso 5. Malaquías 3 está hablando de Juan el Bautista y Malaquías 4 está hablando del mensajero de esta hora. Amén. Bendito Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17, 10 al 12. Aquí en este texto encontramos a Jesús hablando en tiempo pasado al referirse a Juan el Bautista. Pero también habla tiempo futuro. Nosotros sabemos que Juan el Bautista no restauró todas las cosas. Antes ni siquiera se haya registro de que hubiera hecho un milagro. ¿Cómo le parece? No hay registro en las Escrituras. Primero, Juan no fue el que vino para restaurar las cosas. Tampoco hay registro en las Escrituras de que Juan Bautista haya hecho un milagro. Y tremendo profeta como Juan Bautista, ¿cierto que sí? Amén. A quien el mismo Señor Jesucristo recomendó, y más que profeta. Amén. 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 Escudriñelo. Eso de más que profeta. Lo dejo para que lo busque, para que también usted gaste un poquito de tiempo y se meta al mensaje y a las Escrituras. Amén. A ver de qué se trata esto. Amén. Amén. Bendito Dios. Nosotros no podemos esperar
que todos nos lo sirvan sobre la mesa, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Pero el Señor nos está hablando de un Elías que vendría y restituiría todas las cosas. Entendemos que el Señor está hablando del mensajero que había de venir antes de su segunda venida. Amén. Pues si Él envió un mensajero para aparejarle el camino antes de su primera venida, indefectiblemente tendría que enviar un mensajero para traer esta restauración antes de su segunda venida. Amén. Porque bueno, lo leemos por el mensaje. Lo leemos por el mensaje que Juan Bautista vino para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Ahora nuestro profeta vino para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Amén. Pero aparte de eso hay algo más. Amén. Juan Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro profeta, aparte de ser el precursor de su segunda venida, también vino para restaurar todas las cosas. Amén. Amén. Oh, bendito Dios. Mira, hermano, esta información nos hace meter más el mensaje, ¿sí o sí? Amén. Porque si el mensajero de la hora vino para restaurar todas las cosas, esa información debe de estar en alguna parte. Duerman, bendito Dios. Esa información debe de estar en alguna parte. ¿En dónde está esa información? ¿En dónde está? Y nadie cae en cuenta. Pues está en el mensaje. Amén. Y para yo saber si en verdad este mensajero vino para restaurar todas las cosas, pues tengo que comerme el mensaje. Amén. Tengo que escudriñarlo. Amén. Tengo que meterme al mensaje. Amén. ¿Sí o sí? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De todos los siglos. Sí, de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los siglos. Esto está, esta escritura está en Hechos 3:20 al 21. Pero se la vuelvo a leer porque realmente son escrituras que pareciera que como que no las entendemos. Enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los siglos. Amén. Acá tenemos que mirar algo, mis hermanos. Acá tenemos que mirar algo y es lo siguiente. Aparece Juan Bautista introduciendo al Señor Jesucristo. Amén. Luego mengua Juan Bautista, aparece el Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo predica sus 3 años y medio y dio una promesa. ¿Cierto que sí? Dio una promesa. La promesa de Pentecostés. Amén. Y en ese tiempo, entre el tiempo del Señor Jesucristo y el tiempo de los discípulos, que usted lo halla ahí en el libro de los Hechos, queda conformada la iglesia primitiva. Amén. Amén. Pero bueno, esa iglesia marchó en su fulgor del mensaje hasta unos poquitos años después. Amén.
Porque después de eso viene el concilio de Nicea, donde todo se echó a perder. Obviamente que quedaron unos individuos poquitos parados lado de la verdad. Amén. Pero fueron poquitos los que quedaron, ¿verdad que sí? Al lado de la verdad. Viene el tiempo del oscurantismo, y cuando se menciona por las edades de la iglesia el tiempo del oscurantismo, no ponga usted solamente la mente en las matanzas que hubieron allá, en esas persecuciones, cómo perseguían a los creyentes y cómo los mataban y todo eso. No. Esa es una parte del tiempo del oscurantismo. Pero la otra parte es que en el tiempo del oscurantismo y del concilio de Nicea para acá, empezaron a resultar o empezaron a nacer, empezaron a aparecer las denominaciones, que hace parte del tiempo del oscurantismo. ¿Ve usted? Por eso es que les quiero volver a recordar lo siguiente. ¿Cómo es posible que hoy en día hay gente que dice conocer mucho la palabra, que dice haber escudriñado mucho las escrituras, y se les escucha decir esta frase: cuando aparezca el anticristo? ¿El anticristo desde cuándo apareció? Desde el cielo. Mejor dicho, el anticristo correcto desde el cielo, porque de allá fue algo. Amén. Amén. Y luego el mensaje dice, el Espíritu Santo a través del mensaje dice, y esos dos espíritus vienen cabalgando desde Génesis hasta nuestro día. Amén. ¿Cuáles dos espíritus? Pues el espíritu del diablo, el cual es el anticristo, porque anticristo quiere decir opositor de Cristo, o sea, el enemigo de Cristo. ¿Y cuál ha sido el enemigo de Cristo? ¿Será algún robo, como dicen las denominaciones, que tiene que aparecer? Déjenme decirles una cosa, y lo que voy a decir, pareciera como que, uy, qué cosa tan tremenda. Pero los que están pensando cuando venga el anticristo, o que el anticristo viene de esta manera y de esta otra manera, mencionando que un robo y mencionando otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver, qué mentes, qué cerebro de gallina. Amén. Amén. Por las edades de la iglesia aparece el anticristo montado primero en su caballo blanco. Se baja del caballo blanco y se sube al caballo rojo. Se baja del caballo rojo y se sube al caballo negro. Se baja del caballo negro y termina cabalgando en el caballo amarillo. Les hago la pregunta, si es que ustedes han leído el mensaje, y para que me escuchen por el medio que estamos transmitiendo. ¿En qué caballo está cabalgando el anticristo? En el amarillo. Amén. Porque fueron 4 caballos nada más. Amén. 4 poderes del anticristo, 4 hazañas de Satanás. Y amarillo significa muerte. Amén. ¿Y desde cuándo empezó la muerte espiritual? El conformismo, que viene ese mismo anticristo a meterle a muchos llamados creyentes que no escudriñen la palabra, que no escudriñen el glorioso mensaje de la hora. Amén. Amén. Y nada, y les mete un conformismo. Eso es muerte espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí sigue cabalgando el anticristo en su caballo amarillo. Amén. ¿Cuántos tendrán ese anticristo dentro de la casa? Y pensando que hasta cuando venga, yo todavía no lo miro y estoy esperando que aparezca el anticristo. Terrible esto, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor.
Muy bien, sigamos otro poquito acá. Los religiosos del tiempo de Juan. Pero les quería mencionar lo siguiente. Que dice lo siguiente. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde los siglos. Entonces, el cielo tenía que retener algo. Lo dice la Escritura. Amén. Aparece el tiempo del oscurantismo, para que usted coja bien el hilo, y el cielo tenía que retener algo. ¿Qué era lo que el cielo tenía que retener? El cielo tenía que retener un mensaje glorioso para el día de la restauración. Y ese día de la restauración, así el diablo me baje la cabeza. Pero ese día de la restauración empezó cuando William Marion Branham se paró como un ministro de Dios a predicar ese glorioso mensaje. Empezó el día de la restauración. Señor, Tim, ¿me puede comprobar lo contrario? Aparece el mensaje de la restauración. Amén. 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 Aparece el mensaje de la restauración. Amén. ¿Y para qué vino este mensaje? Para restaurar su propia vida individual. Porque su vida individual estaba llena de denominación. Amén. Llena de religión, llena de mañas. Amén. Amén. Y llega este glorioso mensaje. Y los que lo hemos recibido, podemos testificar que por este glorioso mensaje, hoy somos criaturas nuevas para el reino de los cielos. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17. Cierto personaje quería entrar en esta charla con él y me sacó el cuerpo, no me dejó que le citara estas escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó que le citara estas escrituras? Amén. Amén. Los religiosos del tiempo de Juan no pudieron ver que este mensajero de la primera venida del Señor estaba en las escrituras, ni discernieron que él era aquella voz que clamaba en el desierto. Ellos no pudieron entender, hoy tampoco pueden ver en las escrituras el mensajero prometido antes de la segunda venida del Señor. Amén. 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 Aún estando tan claro y tan señalado en diferentes profecías bíblicas, ni pueden discernir que es aquella voz que clama a medianoche. Ahora, ¿por qué estamos en medianoche? Porque aparece la edad la Odisea, 1906 para acá. Y en plena edad la Odisea es cuando echan al Señor Jesucristo fuera. Ahora, ¿quiénes echaron al Señor Jesucristo fuera? No, los católicos romanos. Los católicos romanos no tienen nada que ver en este asunto. Amén. Ellos, desde que nació la Iglesia Católica Romana, han sido enemigos de Cristo. Amén. No hay para qué acusarles de que ellos lucharon fuera. Pero mira el mundo religioso, el mundo denominacional. Ellos sí echaron al Señor Jesucristo fuera. Amén. Amén. Amén.
y el glorioso mensaje estaba retenido en los cielos, como dice Hechos 3:20 al 21, para su preciso momento. Amén. 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 ¿Cuál era la razón? Que había una simiente predestinada. Amén. Amén. Cuando Dios hizo alumbrar el sol por primera vez allá en Génesis, ¿cuál era la razón? De que la tierra estaba sembrada de su simiente. Amén. Y cuando alumbró el sol por primera vez, esa simiente empezó a retoñar, Amén. a crecer y a florecer. Amén. 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 Así que por todo el tiempo del oscurantismo, el enemigo se propuso de que todo quedara en tinieblas de oscuridad. Pero había un mensaje retenido. Amén. Y cuando ese mensaje llega en la hora precisa, igual que allá en Génesis, empieza la simiente de Dios, la simiente predestinada, Amén. empieza a retoñar, Amén. empieza a crecer, Amén. a florecer y a dar fruto. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. A la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene a salir a recibirle. ¿Usted está esperando al Señor? Aleluya. ¿Está esperando el Señor que venga a la medianoche? ¿Usted no se puede dar cuenta que el Señor ya vino a la medianoche? Pues cuando este mensaje se empezó a predicar, era el Señor golpeando a la medianoche. Amén. Amén. ¿Cuántas veces he enseñado que usted para irse en el rapto no tiene que hacer rapto? Porque cuánto hace que está escuchando el mensaje, usted ya debe de haber hecho rapto. Lo que falta es que el Señor venga y lo traslade de sitio nada más. Pero ¿en dónde está escrito eso? No dice la gloriosa palabra que Él viene a llevar una novia sin mancha y sin arruga. ¿Y qué es lo que le ha quitado esas manchas y esas arrugas a su vestido espiritual? El mensaje. El mensaje, ¿verdad que sí? Porque si no hubiera sido por este mensaje, ¿usted cree que estuviéramos hoy acá reunidos hablando de esto? No salió usted por allá de una religión. El uno salió de una y el otro salió de la otra, y yo salí de la otra, para reunirnos como un solo campamento verdadero de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. O sea, a lo que quiero que me entienda, si no hubiera sido por ese mensaje, pues allá nos hubiéramos quedado metidos, diciendo que Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Pero hay un texto en la Biblia que dice que la letra sin el espíritu está muerta. Lo que quiere decir que esta Biblia para nosotros estaba muerta porque no la podíamos ver. No la podíamos entender. Pero cuando llegó este glorioso mensaje, le dio vida a esta letra muerta y se hizo vivificante para nuestros corazones. Amén. Si este mensajero prometido en las Escrituras se hace presente y Dios lo indica, entonces ¿cuál sería la obra de Dios?
lograrla, tiene que ser creyendo al que Dios ha enviado. Amén. Amén. Como les enseñaba el viernes, para desbaratar y otro a Satanás de aquellos que están creyendo que el mensaje sí, pero el mensajero no. Amén. Entonces, yo les quiero pedir un favor a ustedes, que me traigan un poco de agua, pero sin vaso. Alguien que me haga ese favor, por favor. Párese, vaya a la llave y me trae un poco de agua sin utilizar ninguna clase de utensilio. Ni vaso, ni taza, ni jarrón, ni nada. Ni su mano en forma de puñada. Y tráigame el agua. ¿Quién me puede hacer ese favor, por favor? ¿Será que se puede? ¿Qué ejemplo tan preciso para esto, cierto que sí? ¿Cómo vamos a recibir un mensaje sin el mensajero? Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. O es todo o es nada. Amén. Bendito Dios. Algo que no debemos de hacer es adorar al mensajero, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Pero porque esto está escrito así, usted no me puede confundir. Que si yo digo que una persona tiene que recibir el mensajero porque ahí viene un mensaje, que ya lo estoy enviando a adorar al mensajero. El que piensa de esa manera tiene puro cerebro de pájaro. Amén. Amén. Bendito Dios. Si este mensajero prometido en las Escrituras se hace presente y Dios lo indica, entonces, ¿cuál sería la obra de Dios? ¿Cómo obrar? ¿Cómo obrar? Tiene que ser creyendo al que Dios ha enviado. Amén. 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 Porque cuando Dios envía un mensajero, lo envía con un mensaje. Y ese mensaje contiene los planes y voluntad de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué cartelera usa Dios para enviar un mensaje a cada edad? El corazón de sus mensajeros, ¿verdad que sí? Esa es la cartelera. Bendito Dios. Entonces, ese mensaje contiene los planes y voluntad de Dios. Obrar fuera de ese mensaje sería obrar fuera de los planes y voluntad de Dios. Por consiguiente, es creyendo al enviado de Dios como estaremos en su perfecta voluntad. Amén. Amén. ¿Ah? Porque menospreciarlo o rechazarlo es rechazar a Dios que lo envió. Amén. 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 Sería considerarse más sabio que Dios. Por ahí en otro mensaje está escrito que hay muchos que quieren ser más santos que Dios. Bendito Dios. Sin embargo, esto es lo que la mayoría siempre ha hecho. Aún harán en este tiempo. No pueden creer al mensajero de esta edad, porque creer al enviado de Dios significa creer y vivir su mensaje. Muchos llegaron a ver en el mensajero
vindicado por Dios en esta edad nuestro hermano William Marion Branham, las señales y maravillas, milagros y el discernimiento por el Espíritu Santo, y llegaron a reconocer que Dios estaba obrando en él. Pero cuando el hermano comenzó a predicar la palabra genuina, se escandalizaron porque chocaban con las creencias que ya estaban establecidas por las sectas denominacionales. Amén. Amén. Aunque Dios bendiga a su mensajero, no lo reciben, porque su mensaje no armoniza con las creencias de las denominaciones. El mensajero enviado por Dios nos trae un mensaje conforme a un sistema. El mensajero enviado por Dios no trae un mensaje conforme a un sistema denominacional, sino acorde a la revelación divina. Por esa razón resulta ser un mensaje nuevo y revolucionario, mi hermano. Amén. ¿Cuántas veces les he dicho que el más perseguido, y en este caso lo vamos a decir como dice acá, y el más revolucionario de todos los profetas fue Elías Tibita? Amén. Amén. Saber que el mensaje de Elías Tibita se tenía que manifestar sobre la tierra 5 veces. Amén. Entonces, si usted tiene el mensaje de Elías, usted debe de ser un revolucionario. Amén. Amén. No uno que cuando le diga, no, ese mensaje no es para creerlo, oiga, no, esto me puso a tambalear. Bendito Dios. Un revolucionario es un revolucionario. Amén. Amén. ¿Han leído usted la historia de Nehemías cuando subió a reconstruir a Jerusalén? Amén. Amén. Y a él le tendieron una trampa porque lo iban a asesinar. Y le enviaron un mensaje por medio de un amigo de este profeta. Y el mensaje era que le decía de la siguiente manera: oigan, Nehemías, van a venir y con usted van a hacer esto y esto y aquello. ¿No sería bueno, Nehemías, que se metiera al templo y se escondiera allí y que cuando vengan no lo hallen? Y Nehemías llega y le contesta: ¿cómo? ¿Un varón como yo me voy a esconder? Entre paréntesis, que me bajen la cabeza, pero no me escondo. Amén. Si usted dice tener el ministerio de Elías, cualquier viento que le llegue lo pone a temblar. ¿No se da cuenta que fueron los más revolucionarios que Dios ha tenido sobre la tierra? ¿Quién fue Juan el Bautista? Se presentó frente a Herodes y le condujo su perversidad de adulterio, aunque le costó la cabeza. ¿A dónde usted puede ver a Juan Bautista escondiéndose en aposento para que no le quitaran la cabeza? Amén. Amén. Y vuelvo y hago la pregunta, o vuelvo y hago la interrogación. El mensajero ahora está en su descanso. ¿En dónde está el mensaje que el mensajero trajo? En la biblioteca. Allá está, muy bien guardado, comiéndoselo las cucarachas, llenándose de telarañas. Allá está muy bien guardado. Pero déjenme decirle una cosa: el mensajero está descansando,
pero el mensaje que Dios envió por medio de él debe de estar en el corazón de aquel que profese tener el ministerio de Elías. Amén. 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 O sea que hay que estudiarlo, ¿verdad que sí? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras la mayoría rechaza al que Dios ha enviado, los predestinados de la hora se gozan recibiendo su mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras la mayoría rechazan lo que Dios ha enviado, los predestinados nos gozamos con lo que Dios nos ha enviado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Sigue diciendo, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Lo que estaba retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración. Amén. Vino y nos hizo libres. Amén. Nos hizo libres para la gloria de nuestro buen Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La cual siempre está ligada a un hombre, a un mensajero. Por esa razón las Escrituras dicen: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay ninguna cosa más importante que el mensaje que Dios ha enviado a su pueblo por el profeta de esta edad, porque es el mensaje de la palabra, pues Dios siempre envía su palabra a través de un profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Amén. Dios ha indicado a nuestro hermano como el profeta mensajero de esta edad, y Dios le ha dado el mensaje para aparejar a su pueblo para el rapto. Amén. No para que sea una fatua. Porque el mensaje vino para preparar simiente de Dios para el rapto. Amén. Pero el que no se quiera aparejar, pues se quedará como fatua. ¿Sí o sí? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Quiero que vayamos a algunas escrituras. Deuteronomios 18:15. Deuteronomio 18:15. ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice así: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Amén. Verso 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Amén. Amén. Verso 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. O sea, el pueblo le pidió profeta a Dios, o le pidió que les hablara por medio del profeta. Y Dios nunca dijo: no, esto está mal, porque yo tengo que hablar directamente con el pueblo. La palabra dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Ya lo hallaron? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Casi nada, ¿no? Casi nada. ¿Ah? Rechace los ministerios de Dios y nunca será edificado y nunca se ubicará en el cuerpo místico del Señor Jesucristo que somos nosotros. Amén. Rechace cualquier ministerio y nunca será edificado y nunca se hallará en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo dejo hasta ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Zacarías 2. Perdón, vamos primero al Salmo 105, verso 15. Salmo 105. Salmo 105, verso 15. ¿Ya lo hallaron? Amén. ¿Qué dice? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Amén. Mateo 18:6. Mateo capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hago esta reacción. ¿En dónde van a aparecer aquel día? A aquellos que le están diciendo al pueblo que no crea este mensaje, que este mensaje son mentiras. Amén. Amén. Y que el profeta es falso. ¿En dónde van a aparecer en aquel día? Zacarías 2:8. Zacarías capítulo 2. ¿Cómo es Dios conmigo? Oigan, les quiero decir, ¿ya lo hallaron? Zacarías capítulo 2, Amén. verso 8. ¿Ya lo hallaron? Amén. Léalo, por favor, hermano. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Quiero que les diga una de las cosas.
Este texto lo había buscado como el que busca una aguja en un pajar. ¿Y usted cree que me lo había encontrado? ¿Cómo es posible que ayer cuando me pongo a estudiar esto, lo encuentro tan facilito? Llego y abro la concordancia y ya ahí estaba de una vez. Amén. Amén. Vuelva y léalo, por favor, hermano. Vuelva y léalo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, en la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña en su ojo. ¿Con quién se meten cuando se meten con un enviado de Dios? Ahora, no solamente un enviado de Dios, ¿con quién se meten cuando se meten con usted? Allá para mis hermanos en Guayacosta, ¿con quién se meten cuando se meten con usted? Se meten con la niña del ojo de Dios. Amén. Ahora, si usted quiere ensayar, haga la prueba. Coja una aguja y chúsese a la niña de su ojo. A ver qué siente. Así le sucede. ¿O qué condenación recibe aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos? ¿Qué condenación recibe aquel escarnecedor de lo que Dios envió para la obra? Amén. Amén. Espero que lo hayan entendido, mis hermanos. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en lo que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Puestos de pie, vamos a cerrar con una oración. Eterno y soberano.